Continuando con nuestro curso básico de LTSpice aplicado a los circuitos eléctricos, los temas que ya hemos ido desarrollando han sido los siguientes: el entorno de simulación en LTSpice, el entorno de los gráficos en LTSpice, el uso de la sentencia .p, el uso de las fuentes dependientes, el uso de la sentencia .dc, el uso de la sentencia step_param, y hemos mostrado a su vez cómo usar esta sentencia para poder simular un potenciómetro, ya que en la lista de componentes de este simulador LTSpice no tiene a este dispositivo. También hemos visto en el tema 7 el uso de la sentencia .tf. Con los temas 3, 4, 5 y 6 explicados, el análisis básico en DC ha sido concluido. El tema 7, cuando vimos el uso de la sentencia .tf, lo aplicamos también en el análisis en DC. Después, en el tema 8, se mostró el uso de la sentencia .tran, la cual fue usada para mostrar cómo simular fuentes senoidales, fuentes pulse, fuentes PWL, fuentes exponenciales y fuentes senoidal amortiguada. En todas estas simulaciones que hemos hecho se usaron fuentes de tensión. Lo mismo se puede hacer en las fuentes de corriente. Ahora estamos viendo en el tema 9 los circuitos con interruptores y condiciones iniciales, en donde ya hemos mostrado cómo simular los interruptores. También ya hemos visto acerca de las condiciones iniciales en los capacitores y circuitos transitorios de primer orden RC. Ahora continuaremos viendo las condiciones iniciales en los inductores y circuitos transitorios de primer orden RL. Entonces, este estudio se dividirá en las siguientes partes: la parte 1, que ya ha sido concluida, las partes 2 y 3, que también han sido concluidas. Ahora veremos la parte 4, en donde los circuitos que simularemos en esta parte estarán conformados solo por resistencias, inductores y sus condiciones iniciales, interruptores, fuente de tensión y de corriente en DC. En estos circuitos veremos 2 o más inductores, y también los circuitos que simulemos en esta parte están clasificados como circuitos transitorios de primer orden RL. Si no se dan las condiciones iniciales, se mostrará cómo hallarlas, y también se mostrará cómo contrastar los resultados teóricos con la simulación. Es decir, en el análisis teórico de este tipo de circuitos solo tenemos expresiones matemáticas, pero las simulaciones que ahora haremos solo nos mostrarán resultados gráficos. Entonces, en esta parte también les mostraré cómo introducir las expresiones que se obtengan en el cálculo teórico en el mismo resultado gráfico que nos muestra el simulador. Esto se hace con el objetivo de verificar si ambos resultados coinciden gráficamente, con lo cual validamos nuestros resultados teóricos. En la parte 5, los circuitos que simularemos en esa parte estarán conformados solo por resistencias, inductores y sus condiciones iniciales, interruptores, fuente de tensión y de corriente en DC, fuentes de tensión y o corriente de tipo escalón. También los circuitos que simulemos en esa parte están clasificados como circuitos transitorios de primer orden RL. Asimismo, si no se dan las condiciones iniciales, se mostrará cómo hallarlas, y también se mostrará cómo contrastar los resultados teóricos con la simulación, tan igual que en las partes anteriores. Es importante recalcar que en todas estas partes de este estudio, solo donde resulte apropiado se hará un muy breve repaso del uso de interruptores. Para aquellos que ya conocen cómo usar estos dispositivos, pueden obviar este repaso sin pérdida de continuidad. Y también aquí se hace un énfasis en las técnicas de simulación y no en el análisis teórico. Es decir, a lo largo de estos videos se mostrará cómo simular los circuitos,
El análisis teórico de los circuitos que simulemos solo se hará donde resulte apropiado, y esto se hace justamente para entender mejor los resultados de alguna simulación. Bien, entonces partamos hacia ese objetivo. Bien, vamos a comenzar entonces con este video. Este es el primer problema que vamos a simular, pero antes una nota, ¿no? Para todos los problemas que simulemos se asume que antes del cambio de posición del switch el circuito ha permanecido en ese estado por mucho tiempo, ¿no? Por ejemplo, en este primer problema que vamos a simular, en tiempo igual a 0 el switch cambia de esta posición a esta otra posición, ¿no? Entonces, tal como aquí nos dice, antes del cambio de posición del switch el circuito ha permanecido en ese estado por mucho tiempo. Entonces, antes de tiempo igual a 0 el circuito el switch ha permanecido cerrado, ¿no? Conectando todos estos, conectando este inductor con toda esta parte del circuito, ¿no? Y es allí donde nosotros podremos hallar la condición inicial de este inductor de aquí, ¿no? Antes de tiempo igual a 0. Ya vamos a mostrar cómo hallar esa condición inicial, ¿no? Desde un comienzo ya podemos advertir que como no nos dicen nada acerca de este inductor ni tampoco vemos que hay alguna parte del circuito o de alguna forma esté llegando energía a este inductor, entonces podemos asumir que la corriente inicial, ¿no? O la condición inicial en este inductor es igual a 0. O sea, la corriente inicial en este inductor va a ser igual a 0 porque antes de tiempo igual a 0, antes de que se mueva este switch, esta parte del circuito no está energizada por ninguna otra parte, ¿no? Ninguna otra parte del circuito, ¿no? o ninguna fuente de corriente por ahí que lo esté energizando. Entonces, si no nos dicen nada y no veo que está llegando energía antes del cambio del switch, ¿no? Yo puedo asumir que por acá, ¿no? O el inductor tiene una corriente inicial igual a 0. Eso es lo primero que podemos asumir. Bien, entonces vamos armando este circuito. A ver, disponemos fuente de corriente, resistencia, 3 resistencias, 2 inductores. Entonces, como siempre, recomiendo a estas alturas ya manejar bien los atajos del teclado. Por ejemplo, F2 nos da la lista de componentes y de acá vamos a sacar la corriente. Control R es para rotar. Si aprieto R sale la resistencia, sale una resistencia. Control R nuevamente para rotar. Si aprieto L va a salir el inductor. Moviendo el scroll del mouse hace zoom in o zoom out el esquemático, y acá el L2. Entonces ya ahí lo tenemos. Veamos 12 150 30 8 mili 8 2 mili. Entonces acá cambiamos 12 150 30. Este L de acá vale 8 milihenrios, y no olvidar que aquí en serie resistance ponemos una resistencia muy pequeña para que limite el paso de la corriente. Yo le pongo un micro ohmio. Esto es de 8 y esto es de 2 milihenrios. Nuevamente aquí en serie resistance le colocamos un micro ohmio para que limite el paso de la corriente, y aquí nos pide, ¿no?, hallar la corriente que pasa por acá, tanto su corriente inicial, y hallar la corriente que pasa por acá, ¿no? Esta última corriente para T mayores que 0. Bien, veamos entonces, y de ahí colocar los switches. Para verificar la corriente, ya saben, colocamos una fuente de corriente que la vamos a usar como sensor de corriente. Colocamos una fuente de tensión que la vamos a usar como un sensor de corriente. Le ponemos un valor de tensión de 0 voltios para que se comporte como un cortocircuito perfecto.
Entonces a este B1 le vamos a llamar I1, ya igual acá 0 voltios para que sea un cortocircuito perfecto, y a este B2 le vamos a llamar la variable que teníamos, IO y sub 0. Bien, y lo ponemos así más o menos para que la corriente que se va a censar en esta fuente de tensión, que ahora va a censar corriente, entonces la corriente va a pasar hacia abajo de mayor a menor potencial, ¿no? Tal como me lo están pidiendo en el problema, ¿no? Bien, vamos a conectar ahora. Primero vamos a conectar todo como si no hubiesen switch, ¿no? Entonces ya, y aquí le colocamos el ground, ¿no? Bien, ahora sí le colocamos los interruptores. Noten que va a haber un switch que de lo que está cerrado pasa a estar abierto, y aquí va a haber un switch de lo que está abierto pasa a estar cerrado. Entonces se va a tener dos switches. Vamos a trabajar con los switches que ya hemos venido trabajando. Vamos a arreglar un poco esto. Ahí va. Este primer switch de lo que está cerrado pasa a estar abierto, entonces es un tipo close open. Bien. Interruptores close, cierra, abre. Con estos ya hemos trabajado, ¿no? Entonces en este video nuevamente usaremos los interruptores que hemos utilizado en los videos anteriores. En la descripción de este video les dejo 3 enlaces, que son los videos donde detallo el uso de los interruptores, pero vale la pena de una manera muy breve comentar cómo funcionan estos interruptores. Noten que este es el interruptor, tiene 4 terminales, 2 de los cuales son terminales de control. Terminal de control negativo y el terminal de control positivo se controlan por tensión, dado que este es un switch controlado por tensión. Entonces noten cómo el terminal de control negativo, ¿no?, está a 0 voltios, y el terminal de control positivo está atado a close open, que está aquí, ¿no? Y este close open está atado a esta fuente de tensión, ¿no? Si queremos observar, le damos clic derecho acá en Highlight Net, vemos que son el mismo punto, ¿no? Escape. Vamos a ver qué cosa hay dentro de esta fuente. Es una fuente de tensión tipo PWL, donde el tiempo time 1 es 0 segundos, y en ese tiempo el valor de tensión es 0.5 voltios. En el tiempo time 2 es 0 más 1 nanosegundo, ¿no? Y el valor de tensión en ese tiempo time 2 es menos 0.5 voltios. Bien, ¿qué es lo que quiere decir esos números, ¿no? Lo vemos acá. Y esto es de acuerdo a la teoría que hemos visto de los interruptores. Entonces observen cómo esto que está en naranja es lo que está en la terminal de control positiva del switch, y esto que está en verde, ¿no?, corresponde a la tensión de la terminal negativa del switch, ¿no?, que es 0 voltios, ¿no?, y ya lo habíamos visto. Entonces habíamos visto que en la terminal de control positiva del switch había una fuente de tensión que en el tiempo T1, ¿no?, el time 1 habíamos puesto 0 segundos, y el valor en ese tiempo, es decir, el voltaje en ese tiempo time 1 es 0.5 voltios. Entonces tenemos esto de acá, aquí.
¿no? Tiempo 0, 0.5 voltios. Y habíamos visto también que en el tiempo time 2 era 0 más 1 nanosegundo, entonces tenemos 0 más 1 nanosegundo, ¿no? Tenemos que es 1 nanosegundo, tenemos que el voltaje en ese tiempo time 2 es menos 0.5 voltios. Entonces de ahí en adelante este voltaje se mantiene. De acuerdo a la teoría que sabemos de los switch, nosotros conocemos que cuando el voltaje en la terminal de control positivo es mayor al voltaje en la terminal de control negativo del switch, el switch se va a comportar como un cortocircuito. Es decir, en este tiempo T1 y en donde el voltaje en la terminal de control positivo sea mayor que el voltaje en la terminal de control negativo, ¿no? En todo este tiempo de acá se va a comportar como un switch cerrado. Y cuando tengamos que el voltaje en la terminal de control negativa es mayor al voltaje en la terminal de control positiva, el interruptor se va a comportar como un circuito abierto. Vemos aquí que desde este punto aproximadamente en adelante, el voltaje en la terminal de control negativo, que es el verde, es mayor al voltaje en la terminal de control positiva del switch. Entonces de aquí en adelante, ¿no? El switch se comporta como un circuito abierto, pero nosotros lo estamos trabajando aproximadamente y vamos a decir que en este tiempo de aquí, en este tiempo time 1, aquí el voltaje en la terminal de control positiva es mayor al voltaje en la terminal de control negativa. Entonces en este tiempo es un cortocircuito el interruptor, ¿no? Y aproximadamente también lo vamos a ver como que a partir de este punto en adelante el voltaje en la terminal de control negativa es mayor al voltaje en la terminal de control positiva. Entonces a partir de este punto aproximadamente en adelante el switch se comporta como un circuito abierto. Estamos viéndolo aproximadamente. Bien. Y este punto model SW es el modelo que estamos usando para el switch. El R-on es la resistencia, es cómo se modela o cómo el simulador entiende al switch cuando el switch está cerrado. Entonces el simulador lo ve como una resistencia de 1 miliohmio. R-on de 1 miliohmio, dado que el switch es como si fuera, ¿no? Aproximadamente como si fuera una resistencia controlada por tensión. Ahora, la R-off es aproximadamente cómo ve el simulador al switch cuando este switch está abierto. Lo ve como una resistencia muy grande, de 1 gigaohm, ¿no? Bien, entonces vamos a copiar esto y lo vamos a colocar en nuestro circuito. Esto de acá ya no lo necesitamos. Y también vamos a necesitar para este circuito un switch de lo que ha estado abierto pasa a estar cerrado, ¿no? Entonces lo buscamos dentro de lo que ya hemos estado trabajando. Abre, cierra, y aquí tenemos el switch. Nuevamente haciendo un muy breve repaso de cómo trabaja el switch. 4 terminales, 2 de los cuales son terminales de control del switch. El terminal de control negativo está a 0 voltios y el terminal de control positivo está atada a este punto de acá, y este punto viene de esta fuente. ¿Qué hay en esta fuente? Es una fuente de tensión tipo PWL, donde en el tiempo T1, time 1, está que es en 0 segundos,
el valor de la tensión en ese tiempo es menos 0.5 voltios. Y en time 2, en el tiempo 2, en 0 segundos más 1 nano, tenemos que el voltaje en ese tiempo time 2 es 0.5 voltios. Entonces, muy brevemente, de acuerdo a lo que nosotros conocemos de la teoría de los switch que hemos visto, esto que está en naranja es el voltaje en la terminal de control positiva, y esto que está en verde es el voltaje en la terminal de control negativa del switch, ¿no? 0 voltios, ¿no? 0 voltios. Entonces, de acuerdo a lo que hemos visto, en time 1, 0 segundos, tenemos que el voltaje en ese tiempo es menos 0.5 voltios. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros sabemos o hemos visto en la teoría de los switch, es que cuando el voltaje en la terminal de control negativa es mayor al voltaje en la terminal de control positiva, el switch se comporta como un circuito abierto. Entonces, ¿qué tenemos en time 2? 0 más 1 nanosegundo, que es 1 nanosegundo aquí, o sea, 0 más 1 nanosegundo, exagerado todo este trazo, ¿no? El voltaje que hay en ese time 2 es 0.5 voltios, 0.5 voltios en time 2, y de ahí en adelante esta tensión se mantiene. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros sabemos, es que cuando el voltaje en la terminal de control positiva es mayor al voltaje en la terminal de control negativa del switch, el interruptor se comporta como un cortocircuito, como un circuito cerrado, ¿no? O cortocircuito, ¿no? Como un circuito cerrado, el switch cerrado. Obviamente, desde alrededor de este punto en adelante es que el voltaje en la terminal de control positiva es mayor al voltaje en la terminal de control negativa. Entonces, no es solamente desde este punto en adelante que el switch se comporta como cerrado, sino desde este punto en adelante. Asimismo, también no es solamente en este punto de tiempo, en time 1, que el voltaje en la terminal de control negativa es mayor al voltaje en la terminal de control positiva, ¿no? Es por todo este intervalo de tiempo, ¿no? Pero acá estamos trabajando de una manera aproximada y vamos a decir nuevamente, como lo hemos hecho en el otro switch, que en este punto de tiempo el voltaje en la terminal de control negativa es mayor al voltaje en la terminal de control positiva y el switch se comporta como un switch abierto. Y desde este punto en adelante, ¿no?, tenemos que el voltaje en la terminal de control positiva es mayor al voltaje en la terminal de control negativa. Entonces, de este punto en adelante, el switch se comporta como un switch cerrado. Lo estamos viendo aproximadamente. Bien, entonces, visto eso, llevamos este switch a nuestro circuito. Como ya no necesitamos esto, vamos a ordenar un poco esto. Ya, ahora sí vamos a... Es el mismo modelo para ambos switch, ok. Bien, entonces aquí necesitamos un switch que ha estado cerrado, que después pasa a estar abierto, y por este lado necesitamos un switch que ha estado abierto y luego pasa a estar cerrado. Entonces acá va a ser close open y por este lado va a ser un open close, ¿no? Entonces por acá necesitamos este switch close open, por acá necesitamos este otro switch open close. Bien, ya lo tenemos entonces el circuito armado. Ahora, la estrategia para hallar las corrientes iniciales, ¿no?, en los inductores es tal como lo hemos venido haciendo en los videos anteriores. Vamos a dar un buen tiempo,
Vamos a dar un buen tiempo, tal como aquí nos dicen, el circuito antes del cambio de posición del switch, el circuito ha permanecido en ese estado por mucho tiempo. Entonces vamos a colocar un buen tiempo aquí que el switch está cerrado. Entonces el circuito básicamente va a ser este. Por acá 150, por acá 30, por acá L1. Entonces el tiempo en que el switch va a estar cerrado le voy a dar bastante tiempo, unos 10 segundos. Y vamos a medir la corriente que va a pasar por acá. Vamos a simular la corriente y vamos a simular el circuito y vamos a medir la corriente que pase por acá, por esta L1, y esa va a ser nuestra corriente inicial. Noten que esta parte del circuito ha estado desconectada del resto, ¿no? Hasta antes de que se mueva el switch. Por lo tanto, ya que tal como lo hemos dicho al principio, por acá no nos dicen nada cuánto está cargado o cuál es la condición inicial de esta L2, y ni tampoco vemos alguna parte del circuito que esté cargando a este inductor. Entonces, de ninguna forma, antes de que el switch cambie, está recibiendo energía este inductor. Y si no nos están diciendo nada, podemos decir que la corriente inicial por este inductor 2 es 0. La corriente inicial que vamos a hallar es esta de acá. Y una vez que hallemos esta corriente inicial, volvemos a nuestro circuito original para colocar las corrientes iniciales que hemos hallado y de ahí proceder a simular. Bien, entonces vamos a ver esto. Esta es una estrategia que ya le hemos venido haciendo desde los videos anteriores. Entonces, para eso parametrizamos aquí en time 1 parametrizábamos tiempo 1 y acá T1, ¿no? T1 le poníamos igual acá. Parametrizamos esto. Bien. Aquí en punto P, clic derecho, help me edit, punto IC. Acá nos vamos a param statement. Damos doble clic aquí, el nombre que estamos parametrizando es tiempo 1 y por ejemplo le ponemos, no sé, pues 15 segundos. Es decir, el switch se va a accionar, o los dos switches se van a accionar en 15 segundos, ¿no? 15 en tiempo igual a 15. Ahora, sí, ya tenemos esto. Ahora vamos a ponerle las condiciones iniciales aquí a los dos inductores en punto IC statement. Entonces, lo primero que debemos de hacer es, para poder hallar nuestras condiciones iniciales, en este de acá, en este ya sabemos, ya hemos dicho que es 0 amperios, pero para poder hallar nuestras condiciones iniciales siempre tenemos que establecer que la corriente inicial acá, o en las dos bobinas en este caso, es igual a 0 amperios, para recién ahí empezar a hallar nuestras condiciones iniciales. Entonces vamos a colocar acá igual a 0. Aquí en name y L1 0, no, corriente por la bobina 2, L2 también en 0, y vamos a ver a cuánto es que se van a cargar esas bobinas, o por lo menos la bobina 1, porque la bobina 2 ya sabemos que no se carga, ¿no? Antes de que el switch cambie de posición. Entonces clic derecho aquí, edit simulation command, punto transient, le damos un tiempo antes de que cambie el switch, por ejemplo en 13 segundos antes de que el switch cambie, y ya estamos listos para comenzar a simular. Entonces veamos lo que nos importa ahorita, ¿no?
lo que nos importa es ver cuál es la corriente con la cual se está cargando esta bobina, porque ya hemos dicho que por acá su condición inicial es 0. Entonces vamos a ver su condición inicial de L1. Ya, veamos. De lo que estaba en 0, ¿no? Dado que le hemos puesto esa condición inicial ahorita, 0, y vamos a ver a cuánto se está cargando. Después de mucho tiempo, la bobina la bobina L1 se está cargando a 9.9999. Fines prácticos, 10 amperios. Entonces la bobina se carga a 10 amperios. La bobina L1 se carga a 10 amperios. Ok. Entonces ya tenemos que esta bobina de aquí, su condición inicial efectivamente es 10 amperios. Ahora vamos a introducir esa condición inicial en esta bobina para recién regresar al problema original. Entonces, ¿cómo introducimos eso? Primero tenemos que ver aquí entre qué nodo y qué nodo está la bobina. Por ejemplo, está entre, abajo vemos nodo 003 y nodo 005. Nos vamos a View y vemos cómo esos nodos están dispuestos, o cómo es que el simulador ha dispuesto esos nodos en el netlist. Entonces bobina L1 está entre el nodo 3 y el nodo 005. N003 y N005. El valor de la bobina es 8 milihenrios. Bien, entonces de acuerdo a esto tenemos que la bobina L1 está entre el nodo 003 y el nodo 005. Entonces acá es N003, N005. Ok, a la hora de ingresarle la corriente, que es 10 amperios, si nosotros le ingresamos una corriente positiva, el simulador va a tomar que la corriente viene desde este primer nodo, tal como está dispuesto en el netlist, hacia este segundo nodo de acá, tal como está dispuesto en el netlist. Entonces, si ponen un 10 positivo de corriente inicial, la corriente va desde este primer nodo a este segundo nodo, vale decir así. Si nosotros le colocamos menos 10, por ejemplo, si fuese menos 10, el simulador lo va a tomar como que va desde este nodo de acá hacia este nodo de acá. En el circuito sería algo así. Pero nosotros hemos hallado que la corriente va en esta dirección de acá. Entonces tenemos que colocar punto IC, que es condición inicial, y L1 igual a 10 positivo. Entonces nos aseguramos que va de acuerdo al netlist de este primer nodo a este segundo nodo. Noten que no estoy viendo los nodos que los nombres de los nodos que tiene esta inductancia 2, dado que el L2 va a ser de este nodo. Bueno, no sé qué nodo será a este nodo, pero como le voy a poner que su condición inicial que pasa por L2 es igual a 0, entonces no me interesa si cómo ha dispuesto el simulador en el netlist los nodos, ¿no? Si es 0, no interesa cómo va a venir la corriente, hacia abajo, hacia arriba, no interesa, dado que por ahí pasa 0 amperios como condición inicial. Entonces aquí damos clic derecho, esto es 10, y bien, ya tenemos las condiciones iniciales para regresar al problema original, ¿no? Entonces acá cambiamos el T1 y lo ponemos en 0, param T1 ahora va a ser 0. Un consejo que siempre doy es, cuando ponemos parametrizamos este valor, revisar acá los datos de acá de las fuentes, porque a veces se borran, ¿no? Vemos que todavía están allí. Bien, y ya no va a ser en punto tran 13 segundos, ya no, porque en stop time le podemos poner un poco menos, por ejemplo, se me ocurre un segundo para ir mirando a ver qué cosa es. Bien, entonces ya tenemos todo para proceder a simular.
Bien, simulamos y nos piden esta corriente, el I sub 0, la corriente por esta resistencia. Bien, vemos que mucho antes de tiempo igual a 1 segundo, ¿no?, esto ya se ha levantado, ha aumentado la corriente. Entonces 1 segundo es mucho, pongámosle, no sé, pues 50 milisegundos, a ver qué pasa, como stop time, punto time, hasta menos, quién sabe, hasta 5 milisegundos, ¿no?, por acá más o menos. Bien, ahí está. Sí, ahí está. Bien, esta es entonces la respuesta que hemos obtenido, ¿no? Y vamos a contrastarla con nuestra respuesta que tenemos, nuestra respuesta teórica, menos 10 e a la menos 5kt. Damos clic derecho a traces, entonces acá colocamos menos 5 por exponencial, perdón, menos 10 es acá, exponencial menos 5k por time, ya, time, este time de acá. Ya, observen como ambos ejes 10 están comenzando en menos 10, ambos ejes 10 están terminando en 1 y ambos ejes 10 tienen un espaciamiento de 1 en 1, por lo tanto ambos ejes 10 coinciden. Y coinciden para tiempos mayores que 0, dado que la respuesta que yo tengo es para tiempos mayores que 0. Ahora, en tiempo igual a 0 yo no tengo esto de acá, esta línea vertical, pero si yo quisiera asemejarlo, simplemente clic derecho aquí y lo multiplico por la función escalón uTime. Y ahí las dos respuestas, los dos resultados coinciden exactamente a partir de tiempo igual a 0, ¿no? Bien, o lo pueden quitar, dado que lo que se nos pide es para tiempo mayores que 0. Bien, entonces tanto la respuesta teórica que hemos hallado como la simulación coinciden, por lo tanto nuestra respuesta es correcta. Vamos a guardar este circuito. Ya, vamos por el segundo problema. El segundo problema es este: hallar corriente I1 en tiempo igual a 0, es decir, su condición inicial, la condición inicial de la corriente 2, la condición inicial de la corriente 3. Observen, corriente inicial de la corriente 1 es de la bobina 1, corriente inicial de la corriente 2 es de la bobina 2, corriente inicial de la corriente 3 es de la bobina 3, y T es esta que pasa por acá, I2, I3 y B0, I2, I3 y B0, ¿no?, en el tiempo 1 para T mayores que 0. Estas últimas de acá para tiempo mayores que 0. Bien, noten ustedes que posee dos switch, ¿no? Observen que tal como aquí dice, ¿no?, antes del cambio de posición del switch, el circuito permaneció en ese estado por mucho tiempo. Entonces, antes de que este switch cambie hacia allá y este switch, mejor dicho, este switch de lo que ha estado cerrado se abra y se cierre para el lado de acá, y antes que este switch se cierre, el circuito más o menos ha permanecido así. Por acá la fuente de corriente, por acá la resistencia, por acá L1 y por acá L2. Y esto es L3. Bien, entonces el circuito ha permanecido así por mucho tiempo, ¿no?, antes de que cambie la posición de los switches. Desde acá ya podemos ver que las únicas las bobinas L1 y L2 van a tener corriente inicial, ¿no?, diferente de 0, dado que
Esto de acá, después de mucho tiempo, se supone que las bobinas se cortocircuitan, entonces la corriente va a venir así. Entonces ya por ahí vamos a sacar la condición inicial. Y la condición inicial para esta bobina L3 es igual a 0, dado que no nos están diciendo cuál es su condición inicial de esta bobina, no nos están diciendo cuánto es su corriente inicial, ni tampoco vemos que haya alguna parte del circuito o algún otro circuito que esté mandando energía a este dispositivo. Entonces podemos asumir ya desde ahorita que la corriente inicial en L3 es igual a 0. ¿No? Las corrientes iniciales que las vamos a hallar va a ser para L1 y L2 tal como hemos hecho acá, ¿no? Vamos a simular entonces que estos dos switches se van a van a tener un tiempo de que están este que está cerrado y este que está abierto, un tiempo muy grande, ¿no? Tal como aquí lo dice, ¿no? Antes del cambio de posición del switch el circuito permaneció en ese estado por mucho tiempo. Entonces vamos a ver qué corrientes o a qué corriente se carga estos dos inductores, y vamos a empezar por ahí, ¿no? Para después regresar al problema original. Entonces vamos a armar el circuito: fuente de corriente, resistencia, bobina, 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 resistencia, switch. Acá también va a haber otro switch y acá va a haber otro switch, ¿no? Acá es un switch close open y acá es un switch open close. Acá es un switch open close. Bien, vamos entonces. Vamos a quitar primero esto. Ya, bobina 1, bobina 2. Armemos entonces el circuito F2, current, apunta hacia abajo, resistencia aquí y resistencia 10. Acá vale 2 amperios. Entonces esta va a ser la L1, que vale 1.25. Nunca olvidar la resistencia en serie de microohmio. Y aquí el sensor de corriente que va hacia arriba, 0, le ponemos y 1. Esto de acá copiamos también este sensor de corriente, ¿no? Ya está, que la corriente va a ir hacia arriba. Esto vale 10 henrios. Y otra bobina, la L3, la ponemos acá, que vale 6 henrios. Una resistencia aquí que vale 7.5 y su respectivo sensor de corriente 0 voltios, y aquí esto es el I. Bien, vamos a conectarlo entonces como si no tuviésemos interruptores. Ya después le agregamos los interruptores. Vamos a sacar esto allá. Ya, listo. Ahora colocamos los interruptores. Hemos puesto acá. Faltó acá poner la resistencia de un microohmio. Bien, entonces para este lado ponemos el switch de lo que está cerrado pasa a estar abierto. Para este lado ponemos el otro switch de lo que está abierto pasa a estar cerrado, y acá el switch de lo que está abierto pasa a estar cerrado. Y vamos entonces con un primero close open, este de aquí, open close.
Vamos a estirar un poco más esto y vamos a copiar este de acá, que es otro que está en open close. Bien, listo. Entonces falta la tierra. Listo, entonces ya está. Vamos a hallar entonces las condiciones iniciales. Entonces en T1 lo vamos a mover, por ejemplo, a no sé, pues que el switch cambie a 20 segundos. Y aquí simulamos con un stop time de antes de que el switch cambie, 18 segundos. Bien, ¿qué más? Y tenemos que inicializar todas las bobinas, las 3 bobinas a 0 amperios, ¿no? Para ver a cuánto se van a cargar, ¿no? Y aquí y en L3 0 también, pero ya hemos comentado que las únicas que nos importan son la bobina 1 y la bobina 2, dado que antes de que el switch cambie, por acá no hay corriente, no nos dicen nada y no hay indicio que por algún sitio se esté cargando esta bobina. Entonces podemos ya decir que la corriente inicial de esta bobina es igual a 0, ¿no? Tal como vimos aquí en este circuito. Bien, entonces ya está todo para hallar las corrientes iniciales. Simulamos. Vamos a ver cuánto es la corriente por acá por L1. Ya observen cómo asintóticamente se acerca a 2 amperios, 1.99, 99 y eso. Entonces, para fines prácticos, 2. Veamos cuánto es la corriente en I2, ¿no? Que es la última que nos importa. De igual forma, la corriente aquí por la bobina 2 es 2 amperios. Entonces ya tenemos nuestras corrientes iniciales, ¿no? Ya tenemos nuestra corriente inicial acá. I1 y 2 es igual a 2 amperios. Y 3 ya sabemos que es 0. Entonces vamos a proceder a colocar las condiciones iniciales en las bobinas, ¿no? No sin antes observar entre qué nodos y qué nodos están dichas bobinas, para posteriormente ver cómo están dispuestas en el netlist. Por ejemplo, acá la bobina L1 está entre, abajo vemos N002 y N004. Copiamos. L1 es entre el nodo L1 y L2. Acá copiamos N002, N004, ¿ya? Y esta otra bobina, la L2, está entre el nodo N06 y N008. N006 y por acá N008. Bien, vamos a ver entonces cómo es que el netlist ha dispuesto esos nodos. View, Spice, Netlist, bobina L1, N002, N004. Y la bobina 2, N006, N008. Bien. N002, N004. A ver. La otra está entre la N006, L2, N006, N008. Bien. Si yo pongo, por ejemplo, ya sabemos que vale 2 amperios la corriente que pasa por la bobina, pero para darle la dirección que nosotros queremos, que en este caso es así, es en esta dirección, eso es lo que hemos visto también en el simulador, que está yendo así la corriente. Si nosotros le ponemos 2 amperios, ¿sí? Más 2 amperios como corriente inicial, el simulador lo va a tomar como que está yendo desde este primer nodo a este segundo nodo. Vale decir, lo estaría tomando hacia abajo la corriente.
De igual forma, si nosotros acá la corriente inicial que ponemos en L2 le ponemos positivo 2, el simulador lo va a tomar que va desde este primer nodo a este segundo nodo, es decir, de acá hacia allá, es decir, de acá hacia abajo. Entonces está siendo en contra de lo que nosotros habíamos hallado en simulación. Por lo tanto, para darle el verdadero sentido, ¿no?, que esta corriente L1 es hacia arriba y esta corriente, la corriente inicial de L1 es hacia arriba y la corriente inicial de L2 es también hacia arriba, ¿no?, yo tendría que poner acá menos, dado que de esa forma el simulador va a tomar que va a ir desde este nodo hacia acá, desde este último nodo hacia aquí, es decir, de 008 hacia acá hacia arriba, ¿no?, y con menos acá también va a tomar que va a ir desde este último nodo hacia el primer nodo, vale decir desde el nodo N004 hasta N002. Entonces hay que tener cuidado, hay que ver cómo dispone los nodos, cómo están dispuestos los nodos en el netlist. Nuevamente, porque si yo acá ponía, por ejemplo, 2 aquí en el L2, 2 positivo, él va a tomar como que va a ir de N006 a N008, N06 a N008, así hacia abajo, cuando en verdad va hacia arriba. Entonces ahí le ponemos el menos para que vaya desde este segundo nodo hacia el primero. Bien, entonces colocamos y no nos importa entre qué nodo y qué nodo está la L3, la bobina 3, dado que ahí le vamos a poner 0 amperios. Entonces con 0 amperios no interesa la dirección que de cómo está yendo la corriente. Entonces sí nos interesa de L1 y L2. Por lo tanto, aquí corriente inicial menos 2 y la corriente que pasa por la bobina 3 es 0. Volvemos al problema original, que aquí es 0 tiempo 1, T1 es 0 segundos, ¿no?, porque en 0 se produce el cambio, y acá le reducimos el tiempo, ya no en stop time 18 segundos, sino le podemos colocar un segundo, ¿no? Entonces ya hemos regresado al problema original. Simulamos entonces, ya está todo listo, simulamos. A ver, veamos qué es lo primero que se nos pide. Esto de acá ya hicimos. Ya se nos pide el IT. Ya. El IT. Ya, el IT es esta de acá. Veamos. Esta de acá. Fíjense que falta más tiempo, ¿no? En un segundo todavía no decae totalmente, entonces vamos a darle más tiempo. Pongámosle pues 8 segundos. A ver si ahí nos da toda la respuesta. Sí, tranquilamente ahí nos da toda la respuesta. Y contrastemos con nuestra teoría. Veamos. A nosotros en la teoría nos salió 2e a la menos 3t sobre 2. Veamos. Clic derecho a traces. 2 por exponencial menos 3 por time entre 2. Bien, vemos ambos ejes 10 están coincidiendo, ambos empiezan en 0, ambos terminan en 2 y ambos tienen un espaciamiento de 0.2, 0.2. Coinciden para t mayores que 0. En tiempo igual a 0 no están coincidiendo, pero podemos hacerlos coincidir nuevamente si acá usamos la función escalón uTime. Ahí coinciden las dos plenamente. Bien. Vamos a quedar con esto. Bien, ya tenemos T. Ahora vamos con
tenemos IT, perdón, ahora I2. Necesitamos esta corriente I2. Vayamos a I2, la bobina 2. Bien, esa que está allí. Entonces, veamos, a nosotros teóricamente nos salió esto. Pongámoslo entonces. Clic derecho a traces. 5 entre 4 más 3 entre 4 por esto. Bien, no están coincidiendo porque ambos ejes no están empezando. Por ejemplo, uno empieza en 1.2, el otro empieza en 1.19, uno termina en 2.08 y el otro termina en 2.03, entonces tenemos que hacerlos coincidir. Tomemos como referencia este de aquí, por ejemplo, es de 1.12 hasta 2.08 y tiene un espaciamiento de 80 mili. Entonces, clic derecho acá, 1.12 hasta 2.08 y el espaciamiento el mismo, 80. Y observen cómo ahora ambos ejes 10 coinciden, comienzan ambos en 1.12, terminan en 2.08. Tienen un espaciamiento de 80 mili y ambas curvas están coincidiendo. Por lo tanto, nuestra respuesta está bien. Vamos a borrar esto. ¿Qué más nos piden? I2 y 3, la corriente que pasa por esta bobina de acá. Nos olvidamos aquí de colocar un sensor de corriente, pero hay que observar aquí, por ejemplo, a la hora que colocamos el cursor, la flecha, esa flecha roja que está ahí, esa flecha roja está apuntando hacia abajo, entonces está coincidiendo con como yo lo estoy asignando. Entonces sí puedo tomar desde ahí la corriente, ¿no? Si está, dado que el simulador está tomando que la corriente va hacia abajo, tal como aquí en el enunciado del problema lo estamos tomando que va hacia abajo. Entonces veamos qué corriente es. Bien, entonces esto es la corriente teórica 5 cuartos más 5 cuartos e a la menos 3t. Veamos acá, teórica. Perdón, aquí me parece que hay un error. Este de acá es negativo. A ver, veamos cómo es. 5 cuartos menos 5 cuartos. A ver, veamos. 5 cuartos menos 5 cuartos por esto de acá. A ver, veamos. Sí, es así, efectivamente era negativo acá. Ambos ejes 10 coinciden, empiezan en 0, terminan en 1.3 y tienen un espaciamiento de 0.1 en 0.1. Bien, entonces vamos a quitar esto. Y por último, también nos piden para que observemos el B sub 0t, que es este de acá, ¿no? B sub 0t es esto de acá, la tensión en esta bobina. Damos clic aquí y vemos esto de acá. Entonces la respuesta teórica es esta, 45 cuartos por todo esto. Veamos, clic derecho a traces. Entonces 45 entre 4 por todo esto. No está coincidiendo nuevamente porque están comenzando, ambos ejes ya están comenzando en números diferentes. Uno empieza en -1, el otro empieza en 0. No está coincidiendo por eso. Vamos a tomar como referencia el eje Y de la izquierda. Comienza en -1, termina en 12 y va de 1 en 1. Entonces acá comienza en -1, termina en 12,
¿ven? Ahí coinciden ambos empiezan igual, terminan igual, ambos ejes 10 comienzan en -1, terminan en 12, el espaciamiento de 1 en 1 y los gráficos están coincidiendo para t mayores que 0. En t igual a 0 no coincide porque la respuesta que yo tengo es para tiempos mayores que 0, pero si lo queremos hacer coincidir, ya sabemos que lo podemos multiplicar por la función escalón. Listo, de nuevo entonces tenemos que volver a tomar como referencia el eje Y desde -1 hasta 12, de 1 en 1, desde -1 hasta 12, ahí ambos ejes 10 coinciden. Bien, entonces lo que nosotros hemos hallado teóricamente se está corroborando con lo que nos da el simulador, ¿no? Salvo este pequeño error acá que era negativo. Bien, las disculpas del caso por eso. Bien, entonces vamos a grabar este circuito. File, save as, circuito 8, 9. Listo. Entonces vamos a este circuito de aquí. Hallar I1, o sea, la corriente por acá, ¿no? I1, la corriente por esta bobina, tiempo igual a 0, o sea, su condición inicial, la corriente I2, o sea, esta corriente de acá, de esta bobina, en tiempo igual a 0, también su condición inicial, B sub 0, aquí, I sub 0, I1, I2 para tiempos mayores que 0. Entonces nos piden las condiciones iniciales de estas bobinas y luego los demás. Las demás variables del circuito, ¿no? Para tiempos mayores que 0. Entonces, primero armamos el circuito. Fuente de tensión, resistencia, 2 inductores y una resistencia. Bien. Aquí tenemos también un interruptor, ¿no? de lo que ha estado cerrado, después se abre y se conecta aquí. Entonces vamos a necesitar aquí un interruptor cerrado, abierto, close, open, y aquí un interruptor abierto, cerrado, open, close. Entonces acá tenemos el close, open, y aquí tenemos el open, close. Listo. El resto ya lo podemos quitar. Ya, más fácil. Bien, entonces una fuente de tensión de 50 voltios, una resistencia de 10 ohmios, un inductor por aquí, hacemos espacio para el interruptor, esto vale 3, no hay que olvidarnos de la resistencia en serie de 1 micro ohmio, su respectivo sensor de corriente, acá 0 voltios y acá y 1, acá también vamos a copiar esto, aquí 1.5 ohmios, henrios, su respectivo sensor, y acá una resistencia y su respectivo sensor de corriente, lo copiamos de aquí, y este se va a llamar I3, no, ICC 0 voltios, perdón, acá y 0. Bien, ya está. Entonces ahora le colocamos los interruptores. Close, open, open, close. Listo. Ya lo tenemos. Entonces, tal como hemos venido haciendo en los problemas anteriores, primero ponemos nuestros inductores con condiciones iniciales igual a 0 para ver cómo se cargan. Ahora, de acuerdo a esto, al circuito,
Y dado la nota que tenemos acá, ¿no? Que el circuito, antes del cambio de posición del switch, el circuito permaneció en ese estado por mucho tiempo, significa que el circuito ha estado de esta forma, ¿no? Por mucho tiempo. Antes de que este switch se mueva hacia el otro lado, ha estado así. Por mucho tiempo. Entonces por acá también no hay. Acá está el L2, acá está el L1, acá está el 40. Entonces realmente ya podemos ver aquí cuánto es la condición inicial de esta bobina 2. Dado que no nos dicen nada de esta bobina y no estamos viendo que de ninguna parte se está energizando, entonces podemos asumir que la condición inicial acá es 0 amperios. ¿No? Ahora, donde tenemos que hallar la condición inicial es en esta bobina de acá. Entonces, tal como hemos venido haciendo, vamos a dejar cerrado el switch por mucho tiempo, unos 10 segundos puede ser, o 20 segundos, ¿no? Y vemos a qué corriente va a pasar por acá, ¿no? Y esa va a ser mi condición inicial de esta bobina, dado que esta ya la sabemos de antemano. Sí, vamos, entonces tiempo T1, entonces acá le colocamos, no sé, 20 segundos, un buen tiempo, y las dos las establecemos en 0, ¿no? Las dos bobinas, y en L1 0 y L2 0, no hay bobina 3, y acá le damos como stop time, tiempo final, le damos un tiempo antes de que se cierre la bobina, o antes de que cambie, perdón, le damos un tiempo final antes de que se produzca el cambio de posición del switch, ¿no? 18 segundos, por ejemplo, no sé, se me ocurre algo. Simulamos. Acá nos dice que no le hemos dado el valor de esta resistencia. Aquí, el valor aquí es 40, sí, efectivamente. Bien, simulamos, vemos entonces qué corriente pasa por acá, y ahí vemos cómo es que de 0, que es su condición inicial en esta bobina, 0 amperios pasa a 5 amperios, ¿no? Asintóticamente se llega a 5, 4.99, 94, ya ves, fines prácticos, 5 amperios. Por lo tanto, ya tenemos nuestra primera corriente inicial de 5 amperios. Ahora veamos entre qué nodo y qué nodo está esta bobina. Veamos, esto ya nos importa. Está entre el nodo 3 y el nodo 6. Entonces, este es N003, N006. Entonces, L1, de acuerdo al netlist que vamos a ver ahora, está dispuesto así. Esos nodos los ha dispuesto el netlist L1, N003, N006. Entonces esto está así: N003, N006. Entonces ya hemos hallado que la corriente inicial es 5 amperios, y 5 amperios en esta dirección de acá, así, ¿no? Dado que acá pusimos nuestro sensor de corriente así, entonces estamos midiendo la corriente de más a menos, entonces la corriente viene así, nos ha dado positivo, entonces efectivamente la corriente tiene esta dirección de acá. Entonces si yo pongo acá que la corriente inicial en esa L1 vale 5, el simulador va a tomar que desde este nodo va a ir una corriente de 5 amperios hacia este nodo de acá, desde el primer nodo hacia este nodo, o desde esta terminal hasta esta terminal. En el circuito sería así, que coincide con la dirección de la corriente inicial de 5 amperios, ¿no? Que está pasando por o que está almacenando esta bobina. Entonces es 5 amperios positivo que yo tengo que colocar como condición inicial de esta bobina L1.
Noten que aquí no me interesa ver entre qué nodo y qué nodo está esta bobina L2, dado que ya hemos visto que su condición inicial es 0 amperios. Entonces no nos interesa, simplemente lo dejamos en 0 amperios, dado que 0 no va ni hacia arriba ni hacia abajo, simplemente es 0. Acá solamente le tenemos que cambiar a 5 amperios. Listo. 5 amperios positivo, y regresamos al problema original, dado que el switch cambia en t igual 0 segundos. Y ya no le damos un tiempo final de 18 segundos, sino probamos con un segundo, simulación a 1 segundo, y a ver, veamos. Y lo primero que se nos está pidiendo es el B sub 0, dado que ya hemos hallado estos dos, 5 y 0 amperios. A ver, B sub 0, ¿cuánto es? B sub 0 es esta de acá. La tensión en esta resistencia. La puedo hallar de este punto a tierra, dado que esto es 0 voltios, ¿no? Entonces no interfiere la medida. Lo que hay en esta fuente de tensión es 0 voltios, entonces no interfiere la medida, no hay caída de potencial acá. Entonces simplemente le damos clic aquí. Ahí está el resultado. Pudo haber sido hasta menos, hasta 0.5 segundos de tensión, de tiempo final. Ya, ahí lo dejamos. Entonces veamos, a nosotros nos salió menos 200, se habla menos 40 T. Clic derecho a traces, menos 200 por E. A ver, creo que quitamos esto. Menos 40 por T. Bien, observen que ambos ejes 10 están coincidiendo, comienzan los dos en menos 200, terminan en 20 y tienen un espaciamiento de 20 en 20, ¿no? Coinciden para t mayores que 0, no coinciden en tiempo igual a 0, dado que la respuesta que yo tengo es para t mayor que 0. Pero ya sabemos que podemos mejorar eso colocando la función escalón unitario. Bien, ahí sí coinciden para tiempos mayores o iguales que 0. Bien, entonces nos quedamos solo con esto para ver lo otro. Sacamos esto. Ahora el B sub 0 ya está. Vamos con el I sub 0, esta corriente que pasa por la resistencia. Bien, ahí está. A nosotros nos sale menos 5 e a la menos 40 T. Menos 5 por e a la menos 40 T. Observen que ambos ejes 10 están coincidiendo, comienzan a menos 5, terminan en 0.5 y ambos tienen un espaciamiento de 0.5 y los gráficos coinciden para t mayores que 0, ¿no? En tiempo igual a 0 no coinciden. Ya saben qué hacer si es que quieren que coincidan, ¿no? Multiplicamos por la función escalón. Listo. Ahí coinciden para tiempo mayores que 0. Bien. Ahora, I1, que es la corriente que viene por esta bobina, veamos. Bien, entonces ahí la tenemos y esto es el resultado, 5 más 5 tercios por todo esto. A ver, clic derecho a traces, 5 más 5 tercios por e a la menos 40t menos 1.
Bien, observen cómo ambos ejes 10 están coincidiendo. Ambos empiezan en 3.2, ambos terminan en 5 y ambos tienen un espaciamiento de 0.2 y 0.2 y 0.2. Entonces, ambas figuras están coincidiendo, por lo tanto nuestra respuesta es correcta. Ahora esta I2 de acá, que es la corriente que pasa por esta bobina, veamos. Ahí la tenemos. La respuesta es 10 tercios por todo esto. Entonces, clic derecho a traces, 10 entre 3 por esto menos 1. Bien, entonces observen cómo ambos ejes 10 coinciden, ¿no? Ambos comienzan en menos 3.6, ambos terminan en 0, ambos tienen un espaciamiento de 0.3 en 0.3, los gráficos están coincidiendo, por lo tanto nuestra respuesta es correcta. Bien, entonces lo que hemos hallado teóricamente se está corroborando mediante simulación. Vamos a guardar este circuito. Bien, vamos entonces a este otro circuito de acá, donde nos piden hallar I1 y I2 en tiempo igual a 0, o sea, la condición inicial de esta bobina y de esta bobina, hallar B sub 0, aquí I1 y I2, aquí y aquí para tiempos mayores que 0, ¿no? O sea, todo esto de acá para tiempos mayores que 0 y las condiciones iniciales en las bobinas. Vamos entonces armando este circuito. Necesitamos, bueno, primero lo armamos, después le colocamos los switches. Hay dos bobinas, sí. Estas dos bobinas las dejamos. Una bobina tiene 60 mili y la otra bobina tiene 40 mili. Ya. Este tiene 50 mili. Bien, acá hay una resistencia. Ya, y acá hay una fuente de corriente, lo vamos a copiar desde acá. $25 mili. Ya, ok, entonces vamos a ponerlo por acá y ya después colocamos los interruptores. Bien, aquí es un interruptor que ha estado cerrado y pasa a estar abierto, y este que ha estado abierto pasa a estar cerrado. Ok, entonces este que ha estado cerrado pasa a estar abierto, y este que ha estado abierto pasa a estar cerrado aquí. Bien. Ok, entonces ya vamos a ordenar un poco más esto. Ya, listo. Entonces vamos a hallar primero, tal como es costumbre, las condiciones iniciales. Dado la nota, ¿no?, que nos dicen, ¿no?, antes del cambio de posición del switch el circuito ha permanecido en ese estado por mucho tiempo.
Entonces, antes de que cambie el switch, el circuito ha estado así. Acá la fuente de 25 mili, acá 15, acá el switch que ha estado cerrado, acá el L1, por acá el I1, acá el L2, acá el I2, y esto ha estado abierto. Entonces esta parte de acá no se comunica, esta parte de acá del circuito todavía no se comunica con esta otra parte del circuito. Pues por mucho tiempo ha estado así. Entonces por mucho tiempo esto de acá se ha convertido en cortocircuito. Entonces esta corriente de acá, en lugar de venir por esta resistencia, va a venir por acá. Y se va a producir un divisor de corriente inductivo, ¿no? Un divisor de corriente inductivo. Entonces, para poder hallar estas corrientes, la condición inicial de estas bobinas, ya sabemos que primero tenemos que colocar en cero, o sea, que está almacenando cero de corriente estas bobinas, y después vemos a cuánta corriente se va a cargar, y para eso vamos a dar un buen tiempo de que este switch ha permanecido cerrado y ese mismo tiempo que ese switch ha permanecido abierto, dado que ambos, uno se abre y el otro se cierra en tiempo igual a cero, ¿no? Entonces, si yo pongo acá 20 segundos, un buen tiempo para que el circuito esté así como está ahorita, ¿no? Obviamente también por acá va a estar cerrado durante 20 segundos, ¿no? Bien, entonces vamos a proceder a hacer eso, que es lo que hemos venido haciendo básicamente en todos estos problemas. Tiempo T1 entonces, que es el instante en que el switch cambia, ponemos 20 segundos. Ambas bobinas tenemos que inicializarlas en cero, si así le queremos colocar en cero, inicializar en 0 amperios para ver a cuánto se cargan esas bobinas, cuánto de corriente se cargan, y esto le damos un tiempo antes de que se produzca el cambio del switch. Por ejemplo, démosle 18 segundos. Entonces hemos dado un buen tiempo para que se carguen las bobinas, ¿no? Un buen tiempo. Bien, ya tenemos listo entonces para simular. Simulamos. Esta sería la corriente 1 y esta sería la corriente 2. Entonces veamos corriente por la bobina 1. Miren, de lo que han estado en cero se cargan, ¿no? Esta corriente por la bobina 1 es 9.9995 miliamperes. Asintóticamente se acerca a 10, para fines prácticos sería 10 miliamperes. Y la corriente pasa por la bobina 2, 14.9979 miliamperios, ¿no? Para fines prácticos 15. Entonces ahí ya tenemos las condiciones iniciales de ambas bobinas. Ya, ahora vamos a colocar las condiciones iniciales en estas bobinas y regresar al problema original. Bien, para eso ya sabemos que tenemos que observar entre qué nodo y qué nodos están estas bobinas. Por ejemplo, el L1 está nodo 2, nodo 4. Y esta otra bobina L2 está entre el nodo 2 y el nodo 5, y tenemos que ver cómo el simulador las está disponiendo en el netlist. Bobina L1 entre el nodo 2 y el nodo 4, bobina L2 entre el nodo 2 y el nodo 5. Entonces esta bobina de acá está N002, N004, este también de aquí es el N002, N006 si no me equivoco. A ver, veamos. 03, no, perdón, acá me estoy, no, N002, N004,
la bobina 1, la bobina 2, N002, N005. 5. Así las está disponiendo. Entonces, por ejemplo, bobina en L1 está entre el N00, de acuerdo al netlist, N002, N004, L2, N002, N005. Sí, 5. Ok. Hemos hallado, de acuerdo a la simulación, que por aquí pasa 10 miliamperios, ¿no? Su corriente inicial de acá, o la condición inicial de acá, y la condición inicial de acá es 15 miliamperios en esta dirección, es decir, esta corriente va del nodo N002 a N004 y esta corriente va de N002 a N005. Entonces, si yo acá en L1 le pongo 10 mili positivo, el simulador va a tomar como que va desde este primer nodo a este segundo nodo. ¿Coincide con lo que se ha hallado? Sí, porque la corriente está yendo del nodo 2 al nodo 4, del nodo 2 al nodo 4. Entonces voy a tener que ponerle condición inicial positiva, corriente positiva. Igual acá, si yo acá a la bobina 2 le pongo 15 mili positivo, entonces el simulador va a tomar como que va a ir de este nodo hacia este nodo, desde este primer nodo que está en el netlist hasta este segundo nodo que también está en el netlist. Entonces N002 al nodo 005, entonces ¿va hacia abajo la corriente? Sí, sí va hacia abajo. Sí va hacia abajo. Entonces coincide, entonces tengo que colocarle corriente positiva, ya que si le pongo acá por ejemplo negativo, esta corriente, el simulador va a tomar como que va desde este último nodo a este primer nodo, es decir, la corriente iría hacia arriba, cosa que ya hemos visto que no es así. Entonces las dos corrientes positivas, 10 y 15, $10 mili, 15 mili, listo. Y ya regresamos al problema original. Ambos switches se abren y se cierran en 0 segundos. Y acá le colocamos, pues, no sé, 2 segundos. A ver, tiempo final 2 segundos para ver cómo está. Simulamos. Y a ver qué nos piden acá. I1 y 2. Y B0, I1 e I2. O sea, B0 es esta de acá, 120. Aquí ya observen que le hemos dado demasiado tiempo. Por aquí es donde se está llevando todo a cabo, ¿no? Más o menos en 2 milisegundos ya se estabiliza todo. Entonces acá colocamos tiempo final 2 mili, suficiente, y simulamos y ya. Bien, entonces esta es la respuesta en B sub 0. A nosotros nos sale teóricamente menos 9e a la menos 5kt. Entonces clic derecho a traces, menos 9 por exponencial menos 5k por time. Listo, ahí tenemos, ambas están coincidiendo, ambos ejes 10 coinciden, ambos comienzan en menos 9, ambos terminan en 0 y ambos ambos tienen un espaciamiento de 0.9, 0.9. Bien, esta respuesta es correcta entonces. ¿Qué otra cosa más queremos? El I1, esto de acá, el I1, perdón, es esta la corriente que pasa por esta bobina. Veamos. Nos importa solamente el exponencial. Claro, el exponencial. Vamos entonces a ver la corriente que pasa por acá. Listo. Ya, entonces menos 20 más 30 e a la menos 5 kt, todo esto miliamperes. Ok, clic derecho a traces, entre paréntesis, menos 20 más 30 por todo esto,
Si le ponemos solamente mili, nos va a dar un error. Entonces acá simplemente le tenemos que poner un mili. Un mili. Bien, observen cómo ambos ejes 10 coinciden. Ambos empiezan a menos 21 mili, ambos terminan en 12 mili y ambos van de 3 en 3 mili. Por lo tanto, la respuesta es correcta. Vamos a borrar esto. Esto lo dejamos ahí por el momento. Ahora vamos a ver la corriente que pasa por acá, por la bobina 2. Veamos entonces. Obviamente no coinciden porque son funciones diferentes. La que yo tengo aquí, la respuesta es menos 30 más 45 por E a la menos 5 kt. Entonces cambiamos acá. Menos 30 más 45. El resto igual. Observen entonces cómo ambos ejes 10 coinciden. Ambos comienzan en menos 32 y terminan en 16 mili. Ambos comienzan en menos 32 mili. Ambos ejes 10 comienzan en menos 32 mili. Ambos ejes 10 terminan en 16 mili. Y tiene un espaciamiento de 4 mili en 4 mili. Las figuras coinciden. Por lo tanto, la respuesta es correcta. Bien. Entonces, lo que hemos hallado teóricamente se está corroborando mediante la simulación. Vamos a guardar este problema. Circuito 11. Y bien, hemos terminado entonces este video.